La teoría darwinista fue utilizada a nivel social, por lo que se conoce con el nombre de darwinismo social. El darwinismo social se basa en intentar aceptar el principio de selección natural, así como la lucha por la supervivencia, en el ámbito social. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que solo los mejor adaptados, es decir, los que tienen éxito social, son aquellos que merecen, digamos, sobrevivir en sociedad o vivir en esa sociedad. ¿Vale? Los mejor adaptados no son otros que aquellos que tienen el éxito social y económico. Pues eso es un poquito el darwinismo social, que desecha toda ayuda pues, a la gente, por ejemplo, más desfavorecida, porque en último término serían los peor adaptados, es decir, los pobres, etc. Los menesterosos están peor adaptados y deberían desaparecer del ámbito de lo social, por eso es absurdo ayudarles. Es un poco la teoría del darwinismo social, que es brutal, como podéis ver. Y luego tendríamos una serie de corrientes en el siglo XX que siguen perviviendo y que no son aceptadas hoy en día como teorías evolucionistas. Por ejemplo, tenemos el neolamarquismo, que sigue defendiendo, igual que el lamarquismo, pues la adaptación al medio. Y no solo la adaptación al medio, sino también el hecho de lo que sería el uso-desuso del órgano. ¿Cómo lleva eso? Pues al desarrollo o atrofia, ¿no?, de ese órgano. Y sigue admitiendo, por supuesto, lo que es una progresión o sea, el progreso, el concepto de progreso sigue admitiéndolo y la mejor adaptación a ese medio. Bien, esto sería el neolamarquismo, que fue demostrado que era falso a través de un experimento que se hicieron con ratones. Se hizo un experimento con ratones y el experimento con ratones demostró que era imposible que el lamarquismo pues, fuese real, ¿no? ¿Qué se hizo con los ratones? Bueno, pues se cogió un conjunto de ratones y se les cortó el rabo. Esto generación tras generación. Se escogieron ratones porque, como sabéis, los ratones se reproducen rápido. Entonces enseguida vemos pues, cómo afecta pues, algo, cualquier gen, cualquier cambio, de una generación a otra. Pues a una serie de generaciones, 10, 12 generaciones, se les cortó el rabo a todos ellos. Y bueno, pues después, imaginaros, de 10, 15 generaciones, las ratas o los ratones seguían teniendo la cola igual de larga prácticamente. No había retrocedido nada, no era más corta, lo que significaba evidentemente que el neolamarquismo era falso. Bien, antecedentes de lo que va a ser la teoría. La teoría sintética es una teoría que va a surgir de un montón de disciplinas diferentes. Por eso se llama sintética, porque sintetiza, une o relaciona esas disciplinas. Vamos a ver algunas, ¿vale? Vamos a ver la genética, por un lado, y cómo lo afronta, esto de la evolución, la sistemática, que estaría un poco ligada también a la botánica y la zoología, y luego, por otro lado, vamos a ver lo que sería la paleontología. Y vamos a intentar estudiar sus planteamientos, sus distintos planteamientos. Luego vamos a ver en ese congreso que convoca Dozansky cómo pues se ponen de acuerdo, al menos en una serie de características comunes, ¿no? Aunque cada una pues sigue manteniendo un poco sus diferencias, ¿no? Bien, vamos a empezar por la genética. A nivel genético hay que decir una cosa, la genética no, aunque aparece en el siglo XIX, pues no va a empezar a evolucionar hasta prácticamente el siglo XX. Y la razón se encuentra en que el autor más importante en relación con la genética, que es Gregor Mendel, no va a publicar su trabajo. Así que su trabajo no se va a encontrar y no se va a estudiar prácticamente hasta el siglo XX, que será cuando se ponga pues, en marcha toda esa evolución genética, todas esas teorías genéticas que hoy en día pues, tenemos sobre la mesa. Pero claro, esto supuso pues cierto retraso, ¿no? En este campo.
Además, el hecho de que Darwin no tuviese consigo, ¿no?, esa parte genética, ese aspecto genético, esos conocimientos genéticos, pues hizo que fuese muy complicado explicar sus ideas de evolución y de selección natural. Bien, y aunque ya hablaba él de ciertos genes, pues que eran más fuertes o menos, no era capaz de explicar bien el aspecto evolutivo de por qué se transmitían unos genes y otros no, por qué podía existir evolución. Bueno, lo interesante de Mendel es que es capaz de realizar una combinación matemática, ¿no? Realiza una combinación matemática de lo que va a ser los genes, ¿no?, de los genes, que él va a dividir en dominantes y recesivos. Y esa combinación nos va a dar unas probabilidades de transmisión, pues, de unos genes frente a otros. Y Hugo de Brie va a clasificar también los cambios, ¿no?, que existen en las especies, ¿no? Y los cambios, bueno, en las especies y en los individuos, mejor en los individuos. Los cambios en los individuos pueden ser de dos tipos. Los hay de tipo mutacional o modificación. La modificación no es genética o no afecta al ámbito genético y por lo tanto no se transmite. ¿Vale? Es cualquier modificación, pues, que sufre un individuo a la exposición de los elementos y en el medio en el que se encuentra. Mientras que la mutación afecta genéticamente, es decir, afecta a los genes y sí se transmite a la descendencia. ¿De acuerdo? Una de las cosas más interesantes que vamos a encontrar en el ámbito genético del siglo XX es que va a haber gente que no es capaz de explicar, o que crees que es complicadísimo explicar a nivel de recombinaciones genéticas, de combinaciones genéticas, que un individuo, ¿vale?, al reproducirse sea capaz de crear una especie, ¿no?, o a partir de él aparezca una especie. Esto, pues, parece poco improbable, o poco probable. Y la razón de que parezca poco probable que un individuo solo dé lugar a una especie es que matemáticamente resulta inviable que un solo individuo, pues, pueda crear una comunidad completa con una mutación. Para que eso ocurra, solo tenemos dos opciones. O bien que la mutación se dé en más de un individuo a la vez, con lo que es posible que con esa comunidad que pueda crearse la especie, o que ese individuo tenga una mutación dominante no solamente en sus descendientes, o sea, esa mutación sea dominante, pase como dominante sus descendientes y a los descendientes de estos, es decir, al menos 3 o 4 generaciones, si no más, ¿vale?, deberían contribuir genéticamente a lo que sería esa mutación o cambio, para que realmente sea posible que se dé la especie, ¿no? Sería interesante también añadir o explicar lo que serían las ideas en relación con la inmunología. Es decir, cómo vamos a ser resistentes a ciertas enfermedades. Y esa resistencia a las enfermedades es producto de una mutación a nivel genético. Es decir, solo aquellos que sobreviven a la enfermedad se reproducen, ¿vale? Por lo tanto, el gen, digamos, resistente es el que ha conseguido, aquellos que contienen ese gen resistente, son los que han conseguido sobrevivir y reproducirse. Este concepto también está ligado, esta idea de inmunología, de estudio de las enfermedades, por supuesto, y del sistema inmunológico para superarlas, también está ligado al hecho de que los propios virus y las bacterias que van a ser negativas mutan, ¿vale? Es decir, cambian.
y por lo tanto se hacen resistentes, por ejemplo, a medicamentos que podemos utilizar, ¿no? Hay bacterias que pueden ser resistentes pues, a ciertos antibióticos y por lo tanto a la penicilina, por ejemplo, o son más resistentes. Y por lo tanto es necesario de alguna manera fortalecer nuestro propio organismo o cambiar el tipo de medicamento para conseguir controlar pues, este tipo de virus y bacterias que van mutando y van cambiando. Y esto es una prueba clara de que existe una evolución y unas mutaciones que evidentemente afectan a los organismos vivos.